Buenas noches. Me comentan si por se escucha por Twitch. Se escucha, perfecto. Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de bajar los tipo parciales, tipo parcial 2. Coménteme si alguien lo descargó y vio de qué se trataba. Si alguien pudo verlo, no hacerlo, pero por lo menos verlo para asustarse o no. Los descargó y los vi. ¿Cuántos se asustaron? Bueno, entonces el lunes que viene ya vemos si hacemos algo a alguno de los dos ahora. Vemos si hacemos alguno de los dos ahora. Pero antes de hacer, quería hacer un poquito más de el manejo de las componentes. Quería redondear y hacer un poco más de ejercicio con componentes. Antes de pasar al tipo parcial. Acá los tengo y los hacemos por lo menos a uno para ver de qué se trataba. Básicamente va a ser un problema, uno de base de datos y un problema sobre componentes. Sí, seguimos ahora con la parte de componentes. Vamos a ver un poco para repasar o seguir haciendo esto con componentes. Vamos a hacer ahora una aplicación, por ejemplo, que cuando yo presione dentro de la componente se grafique un círculo en la coordenada donde presione y que vayan quedando almacenadas todas las coordenadas donde yo voy presionando, como para dibujar en sí mismo. Entonces vamos a ir a hacer una clase, vamos a hacer un proyecto que le vamos a llamar, no es precisamente una componente en sí mismo, pero se hace todo dentro de una vista. Vamos a hacer un proyecto para dibujo de círculos. Vamos a dibujar donde haga clic dentro de la componente, vamos a dibujar un círculo y vamos a dejar almacenadas las coordenadas para que vayan quedando los gráficos de donde hemos ido presionando, haciendo el touch. Y después exactamente hacemos este y repasamos uno de base de datos de esos tipos parciales, tomamos y hacemos uno con la parte de base de datos, repasamos. Bueno, recordemos cómo hacer básicamente una componente. Dijimos que venimos a la carpeta donde tienen los archivos Java, hacemos botón derecho en el paquete New Class. Vamos a hacer una clase dibujo círculos. Lo que me va a permitir es dentro de esta componente dibujar círculos donde haga clic con el dedo, digamos, cuando haga el touch. Dijimos que siempre planteamos una componente, vamos a heredar de la clase View, que está en el paquete Android View. Esto es la creación de la clase dibujo círculos en el paquete que está com example dibujo círculos. Esto no lo cambiamos, esto aparece solo cuando dice botón derecho sobre el nombre del paquete. Y lo que sí indicamos, el nombre de nuestra clase y de quién hereda. De la clase View que está en el paquete Android View. Finalizamos. Supuesto apenas arranca nos da un error diciendo que falta plantear por lo menos un constructor. Y bueno, vamos a ver el lunes que viene, me van a contar cuando traten de hacer uno para ver los tiempos que le llevan. Tienen que tratar de hacerlo y el lunes que viene definimos. Fíjense que de base de datos no le voy a pedir así todas las actividades. Por ejemplo, hay que cargar y consultar, una cosa así. Pero definimos el lunes que viene que no hay feriado, nos juntamos acá y charlamos eso. Vemos cuánto han avanzado. Planteo, acuérdense de la componente, tenemos que implementar el segundo constructor o el tercero eventualmente, no el primero, porque el primero no lo va a registrar en la paleta de componentes.
Una vez hecho esto, ya debería, fíjense, si yo lo grabo, ir a la interfaz visual, al Activity Main, y debería aparecer ya dentro de Custom and Library la componente dibujo círculos. Yo lo puedo disponer, voy a hacer, al rato todavía no, ahí sé que ocupe todo el ancho, fíjense que está ocupando todo el ancho. Vamos a hacer una sola componente y vamos a capturar el clic cuando yo presione dentro. Y vamos a ir dibujando círculos donde hago el touch. Eso es lo que va a hacer esta componente, que me va a permitir dibujar círculos. Sí, acuérdense que tenemos el martes, ¿cuánto? Van a ser 2 horas. Ese día ustedes no tienen otra materia. Así que no los dejo ir a dormir y siguen trabajando. De todos modos, el lunes que viene lo definimos eso. Definimos bien la extensión del parcial. ¿Sí? Porque puedo sacar de base de datos, hacerlo más chiquito y de componentes. Porque si no, tendría que decir, bueno, tomo todo base de datos o tomo nada más componentes. La idea es de tomar de ambos, ya que no toma Share Preference, archivo texto, va a ser la parte base de datos y esto de componentes. Pero charlamos el lunes que viene cuando ya ustedes ya estén más tranquilos habiendo estudiado, o más intranquilos llegando el día siguiente al parcial. Pero lo vemos el lunes que viene eso. Nos concentramos acá, estamos con la componente, vimos los pasos para crear, fíjense que acá le he creado ya, pero está totalmente nada más el esqueleto de la componente dibujo de círculos, no hace nada. Lo primero que tenemos que hacer es el onDraw, que es donde se va a dibujar. Dijimos que el onDraw podemos empezar a escribirlo protected view void, pero lo más sencillo es que nos genere la Eclipse. Vamos a la opción source, override implement method y vamos a implementar ahí empezamos a escribir con el teclado onDraw. El onDraw lo seleccionamos y nos lo escribe el editor. Este método se va a disparar cuando tenga que dibujar. Lo más sencillo es cambiar el color de fondo mediante ese objeto canvas que viene como parámetro. Tenemos el draw RGB que pinta el color de fondo. Por ejemplo, lo vamos a pintar amarillo. Amarillo es 2.55 de rojo, 2.55 de verde, 0 de azul. Fíjense, yo ya lo cambio y voy a la vista y ya lo tengo amarillo, la componente, todo el fondo. Se está ejecutando en tiempo de diseño, ni siquiera estoy ejecutando el programa. Las componentes tienen esa característica de que yo la voy diseñando y puedo ir viendo el resultado. No así la captura de eventos, no puedo capturar el clic, eso sí hay que ejecutarlo, pero si dibujase algo acá, aparecería. Pero vamos a hacer, como les decía, vamos a hacer una pequeña aplicación que nos permita, cuando hagamos clic dentro de la componente, vamos a hacer que se dibuje una elipse. Y si presiono acá, que se dibuje otro y otro, o un círculo, digamos, más que elipse, círculo, y que vayan quedando los círculos donde yo haga clic. Lo que tenemos que hacer es guardar las coordenadas. Cada vez que yo presione, haga clic en alguna parte dentro de la componente, vamos a tener una array list con la lista de coordenadas donde vamos haciendo clic. Entonces vamos a definir una clase interna que le vamos a llamar punto, que va a tener dos atributos, el X, el Y, donde está ubicado el punto, y el constructor, donde van a llegar el X y el Y, donde quiero que se ubique, y los vamos a copiar a los atributos a X, al parámetro X, y al atributo Y le copiaremos el parámetro Y. Y vamos a crear un array list. ¿De qué tipo? De tipo punto. Le vamos a llamar puntos al objeto y lo vamos a crear array list de tipo punto. Importo la clase ArrayList que está en el Java util. Fíjense, la ArrayList va a tener objetos de la clase punto. Y la clase punto administra la coordenada X e Y. Cuando ocurre que se hace clic, tenemos que implementar la interfaz onTouchListener. Dijimos que tenemos que importar la interfaz onTouchListener y ayer decimos que no los importa. Tocamos acá y no pasa nada. Entonces,
tenemos que escribir import Android view on touch listener, que es básicamente esa misma que está acá, el paquete, pero la interfaz on touch listener está acá, coincide con esa, pero importamos la interfaz en particular on touch listener y no la clase view. Bueno, la clase view es indispensable porque esta clase dibujo círculos hereda de view. Por supuesto que todavía da el error, dice ahora hay que implementar el método onTouch. Ahí está el onTouch. Y para que se dispare el onTouch, siempre es importantísimo en el constructor llamar al setOnTouchListener y pasarle this. Ahora sí va a entrar a este método cada vez que se presione. Cada vez que se presione en la componente, se va a disparar el método onTouch. ¿Qué coordenada está el dedo dentro del mouse? Fácilmente podemos sacar el valor en X mediante ese parámetro args1. Tiene un método getX. Ese nos devuelve la columna donde hemos hecho con el dedo, hemos tocado. Si yo presiono, por ejemplo, acá, debe ser, supongamos, la columna 700. Por decir un número. Si presiono acá es la columna 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300. A medida que me voy yendo a la derecha, la columna crece. Y la fila, voy a sacar valor, la coordenada Y. El argumento 2, el argumento 1 tiene un método getY. Ahí tengo la coordenada X e Y donde yo acabo de presionar con el dedo en la pantalla. Y lo voy a guardar, voy a crear un objeto de la clase punto P igual a new punto. Y le guardo valor X, valor Y. Acá estoy llamando, o debería llamar a este que he puesto mal. Acá es float. Le tengo que pasar las coordenadas. En Android las maneja con float. Ahí le paso, creo un objeto de la clase punto. ¿Cómo se crea un objeto? El nombre del objeto, new, llamo al constructor y le paso los dos enteros, los dos float, perdón. Y los copio a los atributos X e Y. La clase punto administra una coordenada de la componente. Y ahí nomás lo guardo en la lista. Nuestro array list se llama puntos. Entonces, en puntos llamo al método add y agrego el objeto P. ¿Por qué puedo agregar objetos de la clase P en la variable puntos? Porque justamente puntos administra una lista de objetos de la clase punto. Noto siempre con los array list, muchas veces trabajamos un array list de tipo string. Ahora creo un array list, pero de la clase punto. Entonces tengo que pasarle como parámetro un objeto de la clase punto. ¿Por qué me va a servir esto? Porque después yo voy a llamar a invalidate y ahora voy a proceder a dibujar acá todos los círculos que se hayan creado hasta este momento. Porque cada vez que haga touch, yo estoy guardando el X y donde debe dibujarse el círculo. Para dibujar todos los círculos, yo voy a preguntar si el array list, el tamaño, la cantidad de elementos que tiene la lista es mayor a 0, porque al principio debería ser 0, porque yo cuando creo un objeto de la clase ArrayList, la cantidad de elementos que se han cargado es 0. Llamo el método size, me devuelve 0. Pero cuando añada el primero, llame el add y diga invalidate, ahora ya acá cuando llame size me devuelve un 1, porque acabo de añadir, agregar un elemento al ArrayList. Entonces voy a recorrer a ArrayList, primero voy a crear un pincel. Voy a crear un pincel de color rojo, ZARGB, opacidad va a ser 255, color rojo 255, green que sea 0, blue que sea 0. Y paso a recorrer con un for el array list, lo voy a recorrer del principio al final, f menor a puntos, size, que me vuelve la cantidad de elementos. Y para dibujar un círculo, allí veíamos que la clase Canvas tiene un método llamado drawCircle.
y le digo la coordenada XY y el radio. Coordenada X la voy a sacar de de nuestra array list, ¿cierto? Nuestro punto gets, obtengo el elemento de la posición F y accedo al atributo X. Y para la fila de puntos de el elemento de la posición F, quiero acceder al atributo Y. El radio lo voy a hacer de 7 píxeles y voy a usar el pincel 1. Ahí ya debería puntos. ¿Qué es lo que falla acá? Puntos. Hay algo que no me cierra. A ver cómo era. Los parámetros dijimos puntos. Punto. Llamo al método. Quiero obtener de la posición F del array list y acceder al atributo X. Puntos. De la posición F, acceder al atributo Y. Finalmente tengo que pasarle el radio y el pincel, que es P1. ¿Qué había puesto recién? No sé. Sí, había puesto mal. Puntos es nuestro objeto de la clase ArrayList. Llamo al método gets y le paso la posición de ese ArrayList que quiero. Cuando f vale 0, accedo al primer objeto. Y de ese objeto quiero acceder al atributo X. Acá es donde tiene sentido que estos sean públicos. Fíjense, en realidad no le pongo public porque por defecto ya son públicos. Ahí por defecto ya son públicos. Por eso los puedo acceder perfectamente. Y ahí ya estaría. Bueno, si yo presiono, ahí tenemos el círculo. Cada vez que presiono y se va guardando, porque cada vez que se llama invalidate, hay que tener en cuenta que borra toda la pantalla. Uno no se da cuenta, pero acá, cada vez que llamo invalidate, borra y vuelvo a redibujar todos los círculos. Y eso es lo que tiene que quedar acá en claro. Cada vez que llamo invalidate, es como el repine. Borra todo el JFrame y vuelve a redibujar. Entonces, ¿cómo hacemos para que siempre redibuje todos los círculos que hemos hecho? No nos queda más que de alguna forma tenerlos almacenados en alguna estructura de datos. La estructura de datos que utilizamos es una array list. ¿Qué guardamos en el array list? Vamos añadiendo, llamamos ya a LATS, cada uno de los puntos. O sea, ¿y qué guardan los puntos? Las coordenadas XY, donde hemos hecho clic con el dedo, digamos, hemos hecho el touch. Y todas las veces que ejecuta el onDraw, porque el invalidate borra toda la pantalla y llama al onDraw. Y el onDraw con el for vuelve a dibujar todos los puntos. Será que uno no se da cuenta, pero presiono acá y se dibuja todos los círculos nuevos. O sea, cuando hago clic acá, se borra toda la pantalla, llama invalidate y ya tengo en la lista un nuevo elemento, se vuelve a dibujar todos más el nuevo. Bueno, y vean una diferencia. Fíjense que yo acá hago clic y mientras tengo presionado el mouse, o sería el dedo, si lo empiezo a arrastrar, no se dibuja. Fíjense, yo presiono y lo tengo presionado. Ahí estoy presionando el mouse. Si fuera el dedo, lo empiezo a arrastrar, no se dibuja el círculo constantemente. ¿Cómo logro eso? Para que se disparen eventos en forma indefinida cada vez que voy moviendo el dedo o el mouse. Acá en vez de devolver false, devuelvo true. Si devuelvo true en este método, digo que siga capturando el onTouch cada vez que yo desplazo el dedo. Si devuelvo true, va a depender del programa que uno está haciendo, pero si devuelvo true, fíjense que ahora cuando
Bueno, ya va a arrancar cuando... Miren, ahora presiono y empiezo a desplazar el dedo. Cada vez que desplazo el dedo, se vuelve a disparar el on touch ahora. Eso no sucedía si este método retorna false. Si retorna true, significa que sigue escuchando eventos on touch cada vez que se desplaza el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, vamos a hacer otro y vamos a hacer que en este mismo vamos a hacer que vaya dibujando líneas continuas. Vamos a tratar de hacer una componente que me permita dibujar líneas continuas. En vez de dibujar círculos como estamos viendo ahora, vamos a tratar de que cada vez que voy desplazando trace una línea desde el último punto anterior al siguiente. Lo vamos a agregar en el mismo proyecto. Lo vamos a achicar a este. Vamos a hacer la mitad. El alto lo vamos a hacer 300, 200. Y vamos a crear dibujo líneas. Vamos a hacer otra componente en el mismo problema. New class. Vamos a hacer una que se llama dibujo líneas. Se lo voy a pasar porque este lo hago en el mismo. Antes no voy a hacer otro proyecto, sino voy a hacer en el mismo proyecto y ya se los paso después. Ahí lo hago y ya se los paso. Dibujo líneas y vamos a heredar la clase View y vamos a dar los mismos pasos que recién. Ya va a ser muy parecido al anterior. Repasamos los pasos para crear componentes. Entonces, vamos a hacer dibujo líneas, implementamos el segundo constructor, hacemos el onDraw, buscamos el onDraw, implementamos la interfaz onTouchListener. Como no los va a importar, le escribimos .onTouchListener, implementamos el método onTouch. En el constructor no nos olvidemos de llamar al setOnTouchListener y pasarle que esta clase va a capturar los eventos. Y acá es donde vamos a ir guardando también, igual que en el otro, vamos a ir guardando las coordenadas donde vamos a ir presionando. Voy a hacer esto, pues lo voy a copiar porque voy a hacer lo mismo. Cuando presione, voy a guardar, va a ser lo mismo. Al onTouch, guardamos el punto donde hemos presionado. Vamos a devolver igual de eso para capturar todos los movimientos. Vamos a devolver true. Y ahora, para dibujar, vamos a tener que dibujar líneas continuas. También vamos a copiar esto. Vamos a hacerlo de otro color nada más, eso sí. Vamos a copiar. Lo voy a hacer de otro color, por ejemplo, que sea el rojo, verde. Que sea verde. Vamos a grabarlo y voy a disponer también en la parte de abajo. Vamos a refrescar, debería aparecer dibujo líneas. Lo voy a disponer abajo de este. Esta parte voy a poder dibujar líneas, círculos. Vamos a dibujo líneas. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer primero sencillo. ¿Cómo dibujamos una línea? Para dibujar una línea tenemos que usar habíamos visto el método drawLine. Y vamos a hacer de esta forma.
Cuando sea mayor a 0, para dibujar la línea tenemos canvas.drawLine. El drawLine tiene punto inicial. Vamos a punto subíndice de la posición F, punto X. Perdón, puntos F. Llamo al gets en I, get I. El get no estoy llamando cualquier cosa. A ver, voy a borrar para que se entienda. A ver, puntos es el objeto. Llamo al método gets. Le digo que quiero el elemento de la posición F y quiero acceder al atributo X. Después, puntos, llamo al método gets de la posición F y accedo al atributo Y. Estos dos valores son un punto de la pantalla. El otro punto voy a tomar el siguiente que está en la lista, el de la F más 1. A ver, lo voy a bajar para que se vea. Y el de la F más 1. Y voy a usar el pincel 1. El for se repite una vez menos porque siempre voy tomando siempre con el elemento siguiente. O sea, yo tomo dos puntos que yo cuando haya presionado. A ver si se entiende. Veamos si funciona primero. La idea. Bueno, la parte de arriba sigue funcionando lo de antes. La parte de abajo debería dibujar una línea. Veamos esto en línea a ver si se entiende. La idea es esto. Yo cuando toco la primera vez, el on touch, se va a guardar el primer punto. No importa cuál coordenada yo presione, se guarda el primer punto. Entonces se llama invalidate, se ejecuta el onDraw. Acá en realidad podemos preguntar si es mayor a 1, porque cuando hay un solo punto no hay que dibujar nada. Fíjense qué pasaría. Porque viene este for y dice puntos.size. ¿Cuánto devuelve? Un 1. Porque size devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. Va a devolver un 1. 1 menos 1 da 0. F empieza en 0. 0 es menor a 0, da falso. Por eso acá por ahí convendría empezar en 1. Porque recién voy a hacer que entre cuando ya haya dos puntos de la pantalla. Cuando yo ya haya desplazado la flecha del mouse. A ver. Fíjense, cuando yo presiono la primera vez, no debería dibujar nada. Y cuando empiezo a desplazarlo, ahí tendría que empezar a dibujar. Y siempre se va dibujando todo, desde el primer punto. Acá uno, por ejemplo, que podría ser una aplicación que dibuja un botón para enviar, seleccionar si quiere enviar por mail, por WhatsApp, que abra todas las, digamos, todas las aplicaciones que pueden enviar imágenes y uno selecciona. Se me ocurre, digamos. Bueno, pero la idea acá nada más era para repasar lo que era crear una componente, básicamente. Más o menos algo se entendió eso. Ahí sí se los paso. Imagino que de esto puede haber problemas, pero era nada más para mostrarle un poco cómo dibujar dentro de una componente. Esto, el de dibujo círculo.
En el parcial no va a haber nada, no hace falta crear. En ningún momento le voy a pedir algo para crear array list. Por lo menos en la parte de componentes no va a haber nada de array list. Posiblemente en la parte de base de datos, si hay que llenar un list view, ahí sí van a necesitar un array list para recuperar los datos de la tabla, el select. Es el único lugar donde tendrían que usar un array list. Pero el componente seguramente va a ser algo muy sencillo. Esto de array list es necesario para esta parte. Para graficar, como estamos viendo, que queden almacenadas todas las operaciones que uno va haciendo. Hagamos uno de los tipo parcial acá. Yo los tengo acá. Vamos a hacer este tipo parcial. Empezamos tipo parcial. Infórmenme ahí por el chat si ya están en condiciones, se han copiado el código y hacemos este tipo parcial. Bueno, vamos a este tipo parcial que dice implementar, le llamemos tipo parcial 2A. Android Application Project, tipo parcial 2. Tipo parcial 2. Dice, implementar una aplicación que permite ingresar la dirección de sitios web y una descripción del mismo. Sitio web y la descripción. Va a haber dos campos de tipo text. La URL del sitio web y la descripción. Primary key es la URL del sitio web. Disponer tres botones para poder agregar registros en la tabla, consultar ingresando una URL para consultar la descripción de ese sitio y un botón de ver todos para que muestre en un list view todos los sitios. Eso es lo que pide el problema. O sea, cuando aparece este, vamos al primer activity, a este. Pero antes de hacer, dijimos siempre con base de datos, lo primero que hacemos es la creación de la tabla. Entonces, recordemos los pasos. Primer paso, crear la clase que herede de SQLite OpenHelper, donde hacemos el create table. Entonces, vamos al tipo parcial 2, a la carpetita donde están los archivos Java, y vamos a crear el archivo new class, y le vamos a llamar admin SQLite OpenHelper. Puede tener cualquier nombre está, pero lo importante es que herede de SQLite OpenHelper. ¿Sí? Yo le doy el mismo nombre, a ver, no me equivoqué, yo le doy el mismo nombre, pero no es obligatorio. Yo le doy el mismo nombre, admin SQLite OpenHelper. Y acá lo importante es, bueno, implementar el constructor, el primer constructor, y en el onCreate hacer la creación de la tabla, que yo acá se las doy para que no haya ninguna confusión. Fíjense que ahí les paso la string yo, para que no vayan a equivocarse, porque si ponen mal acá el create tabla, no va a funcionar ninguno de los otros puntos que traten de hacer. Entonces, acá les digo esto y lo traen acá. Y ahí está el create tabla seguro funcionando, que yo ya lo haya probado en realidad. Create tabla, porque si acá pone create tabla, ya no va a funcionar. Y el error no lo van a encontrar fácil a ese problema. Por eso es importante que arranca bien desde la creación de la tabla. Bueno, ahí está. Esto no tiene que hacer más que esto. Y vamos a la interfaz visual donde dijimos que vamos a pedir URL del sitio, descripción
Acá no tiene que ser exactamente igual que la pantalla. Podrían poner, si quieren, ¿dónde está URLs? No hay ninguno en particular para URLs. Vamos a poner este. Yo ni voy a poner el título. Vamos a poner, acá ustedes si quieren ponen URL del sitio en el hint. Esto es a modo indicativo, cómo debería salir. La descripción del sitio. Y dijimos 3 botones. Agregar, consultar, ver todos. Agregar. Consultar. Ver todos. Voy a hacer que este sea grande. Y dijimos que si queremos que aparezca arriba el gravity, ponemos top y left y nada más. Entonces, estamos. Vamos al clic del agregar. Vamos al on click. Y vamos al método, entonces agregar. Vamos al main activity. Definimos los dos edit text 1, edit text 2. Voy grabando. Voy importando. Y obtengo la referencia de edit text 1. El edit text 1. El edit text 2. El clic del agregar. Bueno, esto es bastante mecánico en sí mismo. Dijimos que acá tenemos que crear un objeto de esta clase. SQLite Open Helper. Si lo copiamos. Admin igual a new. Y le pasamos el dis, el nombre de la base de datos, BD1 le voy a llamar. Null y la versión. Creamos un objeto de clase SQLite Database. Importamos la clase SQLite Database. Si no aparece el import es que lo han escrito mal. Y con el admin llamamos get querytable database. Creamos un content values. Cargamos en el content value los dos campos a insertar en la tabla. Los dos campos se llaman, esto es importantísimo, vayan, siempre vean los nombres, URL y descripción. Y tienen que ponerlo exactamente. URL y el otro va a ser descripción. ¿De dónde sale el dato? Del edit text 1 get text .toString. La descripción del edit text 2. Disponemos, dijimos seguidamente la base BD del objeto este BD. Llamamos al método insert, le pasamos en qué tabla vamos a insertar. Es el nombre de la tabla. Sitios. Null column hack, hemos dicho que es null. Y acá es el registro, o sea, el content value, la variable de la clase content value. Acá se cargó, ya se ejecutó
Esperemos que viene el insert. Llamamos al método close para cerrar la base de datos. Editec 1, setText. Vaciamos los editec y mostramos un mensaje. Los datos fueron guardados toas.length.show. Bueno, ahí ya está. Podemos probar. Ya debería estar la inserción de filas en la tabla de sitios. Descripción se llamaba. Sí. URL y descripción. No, controlen siempre estos datos. URL, descripción y el nombre de la tabla. Coincidan con los. Este y este de acá que es la tabla. Todo está bien. Cargamos. Agregar. Ahí se cargaron los datos. Vamos a consultar. Vamos a hacer la consulta para ver si lo que hemos guardado lo rescatamos. Vamos al botón de consultar. El clic ahí. Consultar. Vamos. Bueno, esto es lo mismo, siempre en la consulta lo que varía que tenemos que crear un objeto de clase cursor. Acá me puede devolver el BD, tiene un método rawQuery, que es el que le vamos a pasar el comando select que ustedes conocen de SQL. Select los dos campos, vamos a rescatar para recargar URL y descripción. Bueno, en realidad la URL le vamos a cargar, vamos a recuperar la descripción. From sitios where URL sea igual, en comillas simples, más editec 1.getText.toString y le concatenamos una comilla simple. Vamos a agrandar para que vean. Y le pasamos null. A ver, cursor, esta clase la importamos. Android Database. Select, descripción, from sitios, where, URL. Esa comillita simple la requiere el SQLite, el gestor de base de datos. La comilla doble es la propia de Java, porque es una string. Le concateno el texto que tiene el editec 1. ¿Sí? Lo que yo voy a cargar acá, yo voy a cargar una URL a buscar, por ejemplo, google.com.ar, y después concateno la comillita simple que requiere la URL. ¿Por qué las comillitas simples? Porque URL es de tipo text. Y una vez hecho esto, llamo al move2fear, al registro move2fear. Si me devuelve true este método, es que ha recuperado y pasamos a mostrar en editec 2. Ponemos setText de registro getString de la columna 0. Y por el else le decimos que no existe esa URL. Por el else no existe dicha URL o ese sitio, no existe dicho sitio. bd.close y nada más. Veamos si es verdad. Vamos a ver si recuerdo la URL que cargué antes. Creo que era www.google.com.ar. Consultar. Es buscador. Ahí está, lo recupero.
Si busco otra, por ejemplo, una que no existe, que es esa, consultar, no existe dicho sitio. Pues ya tenemos resuelto el agregar, el consultar, y me falta ver todos. El botón ver todos dice qué es lo que pide el problema. Cuando se presiona ver todos, el segundo activity debe mostrar un list view con todos los sitios web cargados en la tabla de sitios. Entonces vamos al botón. Vamos a ver, vamos a hacer clic, vamos a hacer un método llamado ver. El método ver va a lanzar el otro activity. Entonces vamos al public void ver. Vamos a hacer otro activity. Repasemos a hacer otro activity. Botón derecho sobre el paquete. New Other Android Activity. Le vamos a llamar a este activity listado sitios. Listado sitios. Listado sitios. Borramos el cosito y vamos a disponer un list view. En Compositive buscamos un list view y lo disponemos. Vamos a hacer el código en la actividad 2, en listado sitios. Bueno, vamos a hacer el list view leve1. Vamos a necesitar un array list de tipo string, que es la lista. New array list, ya lo creamos de tipo string. Importamos y ahora vamos a recuperar y cargar todo en la array list. Para recuperar es como la consulta. Vamos para traernos un poco el código. Es casi lo mismo que esto. Nos traemos el código para recuperar los datos. Creo el admin SQLite Open Helper y ahora voy a hacer un select descripción for sitios sin where para recuperar todos los datos. Y vamos a entrar a un while. A ver, esto sí cambia. Entramos a un while. Registro. Dijimos move to next. Que vaya avanzando el puntero. El move to next. Y cada vez vamos a ir haciendo en la lista, llamando al add. Y vamos a ir guardando de registro.get string de la columna 0, que es la descripción. Ya tenemos nuestro array list completo y ahora nos queda mostrar en el list view. El list view, acuérdense que siempre tenemos que crear un array adapter que le llamamos adaptador 1. Importamos la clase array adapter. Y le pasamos this, el android.r.layout layout.simple legitim1 punto, y acá le pasamos la lista que tiene todos los strings con los nombres de sitios y obtenemos referencia del list view 1 mediante el find view by id. Obtenemos referencia del id del, no está grabado, entonces grabo, tiene que estar el list view 1 y al list view 1 set adapter le pasamos el adaptador 1. A ver, ¿por qué no quiere este error? Se va a tener que ir. Ahí está. Está listo. Ahí debería mostrar
Vamos a agregar otro sitio. lavoz.com.ar. Periódico. Agregar. Ver todos. Ver todos. Bueno, no hicimos el ver. Vamos al ver. Lanzamos el otro activity. En el ver, ¿cómo lanzamos el otro activity? Intent, intento 1, new intent, this, dijimos listado, sitios, punto, class. Start activity, intento 1. Importamos la clase intent y ahora sí, cuando presione el botón, algo va a hacer. Ver todos y debería mostrarse. Ahí están los dos buscadores. Bueno, yo quería mostrar las URLs. Si queremos mostrar las URLs, yo mostré la descripción. Tendría que mostrar la URL. Y ahí estaría. Cuando recupero con el select, recupero las URL. Creo que pedía mostrar las URL. En vez de la descripción, las URL tiene que mostrar. Ver todos. Y ahí están las URL. Coméntenme por el chat si se entendió, digamos, todos los pasos para hacer un insert, una consulta y un listado completo de la tabla de sitios. Coméntenme por el chat si no se han dormido, si más o menos se recordó lo que vimos en algún momento para poder insertar, agregar registros, consultar. Bueno, esto es básicamente lo de base de datos. Y el de la componente dice, desarrollar una componente que muestre una moneda. Tiene dos valores posibles, cara y número. Mediante dos botones permitir cambiar la cara o número. Yo presiono cara, le pido que muestre cara. Si presiono el otro botón, que muestre número. Entonces vamos a hacer el segundo tipo parcial 2, el ejercicio B, vendría a ser. Entonces este estaría listo y hacemos File, New, Android Application Project, tipo parcial 2, el de componente, le voy a llamar tipo parcial 2 componente. Fíjense, vamos a hacer lo de la moneda, que es casi lo del dado, pero más sencillo. Sí, ahí les paso el código, entonces, vuelvo al anterior. Entonces, el de base de datos. Tenemos la interfaz visual, la principal, que es la que tiene esto en pantalla, y ahí les paso. Después paso el main activity. Ahí está el main activity. Después tenemos el activity listado. Después tenemos el de Java asociado al listado sitios. Y finalmente les paso el admin. Dijimos el archivo admin SQLite Open Helper, donde se crea la base de datos y la tabla.
Bueno, hacemos el segundo ejercicio. Vamos a hacer una componente moneda. Básicamente tiene dos estados. O dice cara o dice número. Una C o una N va a decir. Y yo le tengo que poder desde fuera de la componente decir que cambie. Que cambie cara o cambie número. Entonces vamos a pasar a los pasos para crear una componente. Botón derecho en el paquete de nuestra aplicación. Vamos a crear una clase. Vamos a crear la clase moneda. Vamos a heredar de la clase view. Nuestra clase moneda va a implementar, acuérdense, el segundo o tercer constructor, no el primero, porque si elegimos el primero, no aparece después la componente en la lista de componentes. O sea, no va a aparecer acá cuando venga la interfaz visual, vaya a Custom and Library View, vistas personalizadas, no va a aparecer. Entonces vamos a disponer una moneda, pero la vamos a hacer un poquito más chiquita. En este caso no es como el de dibujar. Yo quiero que la moneda sea, por ejemplo, de 50 por 50. Ahí dentro voy a dibujar la moneda. Si quiero dibujar, por ejemplo, un círculo, ¿cómo haría? Bueno, primero lo que tengo que hacer es implementar el onDraw. El onDraw, lo más fácil, source, override método, busco el onDraw. El onDraw. Y en el onDraw voy a dibujar un círculo. ¿Yo cuánto es el ancho de la componente? Llamo al método getWidth. ¿Cuánto es el alto de la componente? Llamo al método getHeight. Ahí tengo en píxeles cuál es el ancho y el alto. Y voy a crear un pincel. Pincel que es un Pine, o sea, un objeto de clase Pine. Yo le llamo P al pincel, new Pine. Le voy a cambiar color, set ARGB y le digo cantidad de primero siempre este es 255, que es la opacidad, y cantidad rojo, por ejemplo 255, cantidad de verde 255, 0 de azul es el amarillo. Y si dibujo un círculo es el draw circle, y si quiero dar el punto central es el ancho por 0,50, 0,5 o 0,50 exactamente lo mismo, y el alto por 0,50. El radio, ¿de cuánto sería? También lo podría hacer igual que el ancho por 0,50. Uso el pincel P y ahí me faltó el F. Si vemos, yo ahí lo grabo nada más he dibujado un círculo, que no importa cuál es el tamaño de la moneda, siempre se va a hacer el máximo, siempre que tome ancho y altos iguales. Por ejemplo, si lo hago de 100 por 100, ahora se va a redimensionar el círculo. Fíjense que el círculo se redimensiona y siempre toma el ancho y el alto. Si yo lo hiciera de 200 por 200, siempre dice un cuadrado. Bueno, ahí me aparece el círculo. ¿Cómo logré que siempre tome el máximo ancho? Porque le doy siempre el punto central del círculo son la X y la Y. Y ¿cuál es el radio del círculo? Y justamente el radio del círculo, para que coincida con el ancho que va a tener toda la componente, es el ancho dividido 2. Al multiplicar por 0,50 es lo mismo que dividir por 2. Y yo tengo, acá sí lo importante, básicamente una moneda tiene un estado. ¿O cuál es la cara? Le llamemos string private string la cara. La cara puede ser, bueno, no le voy a llamar cara, sino porque hemos dicho que puede tomar los valores cara o número. El lado le llamemos de la moneda. El lado de la moneda puede ser cara o número. ¿Cómo imprimimos un string? Vamos a imprimir ese string lado. Vamos a poner otro color, otro pincel.
con otro color. Set ARGB. Este siempre es 255. Cantidad rojo. Cantidad de verde. Y cantidad azul. Cantidad verde. Cantidad azul. Y este pincel 2 para dibujar el texto. Dijimos para dibujar un texto. Tenemos el Draw Text. El string a mostrar es lado. Columna, vamos a hacerlo en medio de la moneda. Ancho por 0,5 o 0,50 es lo mismo. Alto por 0,50 y el pincel 2 voy a usar. Ahí debería salir la letra C. Con un error. A ver que puse mal. Alto. Ahí debería salir. Está fija la letra, o debería salir la letra C. Y no nos salió. ¿Por qué no nos salió? No puse F. Entonces nos queda fuera de la pantalla. A ver. Lado es una C. Ancho por 0,50. No puse 0,50. Puse 5 por 0,50. Y ahí tenemos la C. Gracias. Ahí. No me deja escribir con el teclado en el ejercicio anterior y cliqueo, me sale el teclado propio de Android. Tenés que modificar la máquina virtual, Android Virtual Device Manager, seleccionar la máquina virtual que vos tenés, editarla y activarle Hardware Present, estos dos activarle y volverla a lanzar, cerrar la máquina virtual y activarle Keyboard y creo que la skin. Sobre todo es este de acá, el Keyboard. Si no, agregarle este otro. Ahora ya no recuerdo bien, pero este Hardware Keyboard Present. Si no, te aparece el teclado propio de Android y es incómodo de cargar. Bueno, ahí está cómo hacemos para que aparezca una C. Hasta ahora nada más siempre aparece una C. Nuestra componente siempre muestra una C. Ahora tenemos que poderle pedir que cambie. Del principio esto. Cerrate el emulador. Cerré el emulador. Y una vez que lo cerré, venís a Android Virtual Device Manager. Seleccionas la máquina virtual que estás trabajando. Que debes tener una sola posiblemente. La editas y le agregas Hardware Keyboard Present. Lo confirmas y lo vuelves a lanzar. Está. Ahí debería aparecer el teclado. Para que funcione el teclado de la computadora y no el virtual. Bueno, y en este problema lo que pide es que yo pueda... El problema dice que haya dos botones. Yo presiono cara y que cambie acá por cara. Si presiono el número, que cambie por número. ¿Cómo tengo que hacer eso? Tengo que agregar ciertos dos botones acá. Uno que diga cara y otro que diga número. Este que diga cara, vamos a hacer un método en long click. Cara y este número. Entonces estos dos botones están en el main activity. En el main activity voy a borrarlo al menú. Los dos métodos de los botones. Public void cara. Hay que importar la clase view. Y el número. Y tengo que obtener referencia de la moneda. Moneda 1. Moneda
1 igual, es de la clase moneda, y llamo al findViewById igual que cualquier otro objeto, busco su ID de la moneda 1. Y tendría que de alguna forma, desde acá tendría que decirle moneda 1, mostrar cara, que todavía no lo hemos hecho ese, pero tendría que ser algo así. Yo cuando presiono el botón, tendría que decirle de alguna forma a la clase moneda 1, al objeto moneda 1, tendría que llamar un método que se llama mostrar cara. Y bueno, hagamos un método acá, mostrar cara. Public void mostrar cara. ¿Cómo se muestra la cara? Yo al atributo lado le asigno la C y digo invalidate. Exactamente lo mismo, habrá un método que sea mostrar número y lado igual que muestra una N y llamo invalidate para que vuelva a dibujar. Mostrar número, entonces acá fíjense, ya está, moneda 1, mostrar número. Y ya está. Y ya está, fíjense, cara, número, cara, número. Si quiero una fuente más grande, era set setXi, por ejemplo, 30 puntos. Nada más que lo voy a ubicar un poco más arriba. Por ejemplo, vamos a poner 40, 40 para que salga. Y ahí debería salir con una fuente de 30 puntos. Bueno, ahí bien aparece más grande. Bueno, esa reubicación no ayudó mucho. Tiene que ser en realidad más abajo. Supongamos 60. A ver, vamos a poner 50 píxeles. Gigantesca. Bueno, acá en realidad lo importante es ubicarse por qué he hecho estos dos métodos. Coméntenme por el chat si se entiende por qué he hecho estos dos métodos para que yo desde fuera pueda llamar y pedirle que cambie la letra a la moneda. Yo desde la clase MainActivity, que es donde tengo los dos botones, cuando presiono el botón cara o número, le pido al objeto moneda 1, llamando al método mostrar cara, llamo al método mostrar cara, cambio el estado del atributo lado y pido que se redibuje. Cuando se redibuja, se va a dibujar este nuevo valor para el atributo C. Bueno, y ese era el parcial, ahí acaba, digamos, esa es la componente que pide. La componente básicamente es mostrar un círculo con un carácter y que lo pueda cambiar desde fuera. No desde un touch cuando yo presione. Imaginemos que yo le hubiera dicho, no, mostrar la moneda y cada vez que se la presione cambiar al estado siguiente.
No, o sea, depende del problema. Si yo les dijese, a este problema les dijese que no sea desde fuera, sino que sea desde dentro. Cuando presiono la componente cambia el estado. ¿Cómo haríamos? Que hubiese sido la otra posibilidad. Si lo hagamos, o sea, yo si hago el clic de la moneda que cambie de estado. Entonces voy a implementar la interfaz onTouchListener. Voy a importar la interfaz onTouchListener. Voy a implementar el método el onTouch. En el constructor voy a llamar al setOnTouchListener. Le voy a pasar this. Y acá es cuando capturo el clic. Cuando capturo el clic, yo digo si lado es igual a una C, quiere decir que yo al lado le toca asignar la inversa, que es un número. Si no, a lado le asigno una C. Y invalido. Dis.invalidate. Invalida. Ahí llamo el invalidate. O sea, cuando yo presiono, cambio el estado. Si vale C, le pongo N. Pero si no vale C, le pongo C. Digamos, si valiese N, que va a dar falso, va a ir por el else y le va a cargar C. Voy cargando la inversa. Y ahí ya estaría resuelto. Si les hubiera dicho, si yo presiono la moneda, cambiar por el siguiente valor. Entonces, esto no lo pedí, pero si yo presiono acá, yo quiero que cambie. Si yo quiero capturar el clic dentro de la componente, lo resuelvo a la lógica dentro de la componente, capturando el onTouchListener, y en el onTouch hago la lógica del problema que me pide. Y si el problema me pide que desde fuera, cuando yo presiono un botón, haga algo en la componente, bueno, eso cuando se presiona el botón, yo tengo que tener la referencia de la moneda, con el findViewById obtuve la referencia y llamar a algún método que tenga. ¿Qué sé yo? Si le dijera, bueno, que la moneda pueda cambiar de color, entonces tendría que definir acá un atributo color moneda o color, ¿sí? Y un método cambiar color y que le pase el color porque quiera cambiar, por decir algo. O que tenga un atributo de la moneda que tenga un valor la moneda, ¿sí? Hagamos ese. Si yo dijera que además muestre si es caro o número y el valor, por ejemplo. Entonces que yo el valor pudiese recuperar o cambiarlo por otro valor. Entonces hago un método y le paso qué número quiero que muestre la moneda. Se los paso. No lo quiero empezar a modificar todo porque en realidad acuérdense que acá el parcial lo único que pedía era que pudiese cambiar con los botones esto, caro o número. Y le agregamos eso nuevo que les dije, cambiarlo desde dentro del onTouch. Les paso entonces, por un lado, el MainActivity, el MainActivity Java, y la componente moneda.java. Acuérdense que las componentes no tienen asociado un archivo XML. Toda la lógica gráfica se hace en el método onDraw. No nos va a dar tiempo, pero se los dejo a ustedes. Si no sale, me mandan por mail qué es lo que no salió o qué consulta quieren hacerme. El segundo tipo parcial
que es básicamente el mismo. Tiene una tabla llamada agenda con 3 campos: el nombre de la persona, el teléfono, el mail, y tienen que hacer la carga de datos, o sea, cargar el nombre, el teléfono, el mail, la consulta por nombre. Entonces yo cargo un nombre de una persona, lo busco y muestro su teléfono y mail. La modificación del mail y el teléfono, o sea, yo cargo para un determinado nombre que ya existe un nuevo teléfono y mail y se modifica, hago el update. Y el borrado de una persona, ingreso el nombre y hago la eliminación del registro que coincide con ese nombre. Y el problema 2, que es una componente, plantea una componente semáforo. Definir atributo luz, tiene que decir un atributo luz que puede tener alguno de estos valores. Sería igual que la moneda, podríamos pensar. Puede tener rojo, amarillo o verde. Cada vez que se presiona, cambiar el siguiente color. Acá hay que capturar el on touch. Cada vez que yo presiono el semáforo, tendría que pasar el siguiente color. A ver, les va a quedar como tarea tratar a veces ese componente semáforo. Básicamente tiene que mostrar un semáforo y cada vez que lo presiono pasa al siguiente estado. Si está en rojo, pasa amarillo, a verde, o verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, en ese círculo. Creo que con esto les queda para trabajar. No sé si hay una consulta, a ver qué tan asustados están para el martes que viene. Pero ahora tienen que sentarse a tratar de hacer este tipo de problemitas. ¿Sí? El lunes nos encontramos a la misma hora normalmente. ¿De acuerdo? A la misma hora de siempre. Traten de hacer todo lo que puedan. Ese día haremos alguno más acá y repasaremos bien de una base de datos, cómo crearla, insertar. Acuérdense, una base de datos lo que hay que poder es insertar filas, consultar filas, recuperar todas las filas, borrar, modificar. No importa que sea, base con una sola tabla, no va a haber nada extraño, digamos, de un sitio en el cual haya varias tablas relacionales, nada de complejidad. Es más o menos recordar un poco los pasos y tenerlos ahí más o menos escritos, ordenados, a lo que es trabajar con una tabla de una base de datos. Y de componentes traten de volverlas a hacer, buscar variantes. Es la que más pueden jugar. En base de datos no hay mucho más y trabajar con una sola tabla no hay mucho más no hay mucha más complejidad. Y con componentes sí pueden divertirse un poco. Puede ser más abierto el problema. Bueno, si alguien llega un poco más tarde, no hay problema. Total, nos quedamos hasta altas horas ese día. Total, ustedes después no tienen otra hora. Así que se atrasa, siga trabajando en sistema de información hasta que la terminen y después entran a este parcial. Y después vemos, no vamos a poner un horario de terminación. Cuando digo no es que sea hasta agosto, pero digo que esa noche podemos seguir trabajando hasta que salga. Bueno, entonces hasta el jueves directo. Hasta el jueves van a seguir trabajando. Entonces, cualquier duda, manden por el campus o por el mail y traten de resolver el otro tipo parcial. Traten de resolver otro tipo parcial. Imaginen qué otro tipo de componentes se podrían hacer. Y nada más. De base de datos no es mucho más que lo que estamos viendo en estos tipos de problemas. O sea, siempre trabaja con una sola tabla, no hay mucho más que complicar. Nos vemos entonces el lunes. No queda otra más que estudiar fin de semana largo. Bueno, yo trabajar también, así que estamos todos en la misma. Nos vemos entonces el lunes. Y cualquier duda, acuérdense de mandar a mail o campus. Hasta el lunes, entonces cierro y grabo el video por si lo tienen que consultar después ahí a YouTube. Hasta luego.